buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo ciclo del programa Prevenir 2025, organizado por la UART, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Mi nombre es Elisa Soto. Vamos a estar a lo largo de este año con 10 seminarios sumamente interesantes, siempre aportando la cultura de la prevención. Hoy se da inicio al primer seminario desde hace 15 años que se realiza este ciclo de manera abierta y gratuita desde 2020, aprovechando, digamos, las bondades de la virtualidad vía Zoom, y por eso ustedes están del otro lado. Pero bueno, antes de avanzar y de contarles un poco más acerca de esto, quiero darle la bienvenida, agradecerle que esté al señor Julián Tapia, referente de la UART. ¿Qué tal, Julián? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, buen día a todos. Eh, Nada, queríamos no dejar pasar esta oportunidad de festejar los 15 años del programa Prevenir, los casi 20 de colaboración con FISO en el armado de estos seminarios y ya los 23 años desde el primer seminario. O sea, ya tenemos toda una historia, pero bueno, es importante esto de los 15 años sostenidos. Somos, nos hemos vuelto unos referentes en temas de seminarios de prevención. Así que nada, lo único era nada, festejar estos 15 años. Esperamos que este ciclo nos resulte de interés. Hemos trabajado mucho para eso. Todos los años intentamos superarnos y la verdad que nos va muy bien porque tenemos respuesta de ustedes. Así que nada más, no quiero hacerles perder más tiempo, digamos, y nada, agradecerle a Pablo, también un histórico de estos seminarios. Nos conocemos hace mucho tiempo, y bueno, nada más, espero que disfruten de la charla de Pablo y que disfruten el resto de los seminarios a lo largo del año. Hasta luego. Gracias, Julián. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Bueno, ahí estaba Julián Tapia, referente de la UART. Como bien señalaba él, realmente es para celebrar. Son 15 años ininterrumpidos. Más de 100 seminarios presenciales se realizaron durante toda esta trayectoria, y después, como bien señalaba hace un rato, a partir de 2020, bueno, de esta manera. Sin más, queremos comentarles y compartir antes de seguir avanzando y comentarles cómo va a estar organizada esta jornada. Antes de darle la palabra a nuestro expositor del día de hoy, vamos a compartir algunos indicadores del sistema. Estás muteada, Eli. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo que decía era que volvimos y estamos para compartir el primero de estos 10 seminarios que vamos a desarrollar a lo largo de este 2025. Hace 29 años que está el sistema en marcha, son los indicadores que compartimos, justamente los que acabamos de ver, y también va a haber 5 ediciones de cursos virtuales para los cuales también se pueden informar siempre a través de la UART, que ahora en un ratito les voy a decir cuál es el link.
Son 18 ARTs organizadas en la UART, son las que hacen posible, como dijimos, desde hace 15 años esto, y por supuesto con la coordinación técnica de FISO. Y también tenemos un agradecimiento especial a las 33 organizaciones que nos apoyan para dar a conocer justamente esta inquietud que tiene en forma permanente la UART de poder contribuir a la conciencia de la cultura de la seguridad y de la salud en el trabajo. Vamos conectándonos, ya son casi 200 participantes, son muchos más los inscriptos, pero de a poquito se van sumando. Aprovecho para invitarlos para seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en X, en LinkedIn, en Instagram, y también visitar, como bien les señalaba hace un momento, a www.wardprevenir.ar. Ahí van a poder informarse acerca de estos cursos virtuales que les señalaba, de los próximos seminarios a los cuales se pueden ir inscribiendo y ver otras actividades que se realizan. También pueden subir la foto si es que hacen alguna captura de pantalla. Vamos a agradecer que lo hagan y nos compartan. Si es que lo hacen a través de Instagram, @programa prevenir, es así como estamos en Instagram. Y bueno, tal como decía hace un rato, las distancias se achican a partir de poder hacer estas conexiones vía Zoom. Y lo que nos interesa antes de presentar a uno de los grandes protagonistas, porque los otros son ustedes, o sea, son ambos, yo soy simplemente la mediadora, quiero comentarles que aprovechando justamente esta ida y vuelta y tratando de acortar un poco las distancias, tenemos dos propuestas de interacción con nuestro especialista del día de hoy. Por un lado, va a haber algo que denominamos votaciones, que son preguntas o consignas que nos propone justamente nuestro experto para compartir con ustedes, para que ustedes puedan opinar, para que él también pueda conocerlos un poquito, saber un poco cómo viene, digamos, ese auditorio. Por supuesto, son anónimas, así es que vamos a agradecer mucho que se sumen, que de algún modo es como el momento lúdico del seminario que siempre se agradece y es un ida y vuelta que nos enriquece a ambos. Y por otro lado, va a haber un sistema de preguntas y respuestas ya sobre el final del desarrollo de la charla, de la exposición de Pablo. Y ahí, bueno, les pedimos que también vuelquen todas las inquietudes que tengan. Vamos a, por supuesto, dado los tiempos, seleccionar 2 o 3 preguntas para después transmitírselas a Pablo y que él las pueda responder. Descontamos que no haya comentarios maliciosos, ni de género, ni de cultura, ni ningún tipo de agravio a ninguna organización o institución. O sea, descontamos que se haga de la mejor forma posible. Así es que, bueno, también los invitamos a que estén atentos y a que pregunten a lo largo del seminario, es decir, lo pueden hacer porque vamos a estar atentas nosotros recabando esas preguntas para después ver cuáles son las más representativas, digamos, o cuáles son las que más suenan y entonces sí transmitírselas a nuestro especialista. Bueno, para aprovechar, tal cual lo decía Julián de Tapia de Guard, para no seguir hablando y perdiendo tiempo, sino ganándolo más bien con la intervención de Pablo, quiero antes darle la bienvenida formal. Él es Pablo Semberois, es ingeniero en producción agropecuaria, por la UCA, se formó como auditor para la normativa orgánica, protocolo global GAP e implementador de programas de responsabilidad social empresaria. Desde el año 2006 dirige SPC Consultores, brindando servicios de consultoría y capacitación al sector agropecuario. Es docente titular de extensión agropecuaria en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UCA. Así es que, bueno, lo tenemos en este caso para hablar de qué, de certificaciones BPA, buenas prácticas agropecuarias, la higiene y seguridad como pilar fundamental. Así es como se titula su exposición. Le doy la bienvenida formal. Muchas gracias en nombre de WART, Pablo, por sumarte y por inaugurar, nada más y nada menos, inaugurar este ciclo 2025 del programa Prevenir. Buen día, Eli. Bueno, buen día, Julián. Hacemos el saludo formal, a pesar de que nos hemos visto un ratito antes. Y bueno, bienvenidos a todos los que se suman del otro lado del monitor.
Buenísimo, Pablo. Bueno, yo, como bien señalamos, estoy atenta, pero en este caso ya apago cámara y sí, simplemente leo para después que vos puedas hacer un comentario la primera votación que tiene que ver con cuál es tu nivel de conocimiento sobre el sector agropecuario, alto, medio o bajo. Y para quienes respondieron alto nivel de conocimiento, ¿tienen experiencia con programas de certificación en buenas prácticas agropecuarias? Ahí vamos a ver, son ya más de 200, se siguen sumando, Pablo, así que bueno, algunos quizá en esta votación no van a poder participar porque bueno, a medida que se suman, van a ir, digamos, aportando su voto, pero seguramente es un buen número el que va a votar y el que va a señalar tu pregunta. Bueno, te comento, con respecto a cuál es tu nivel de conocimiento sobre el sector agropecuario, el 44% dice que medio, ese es el, digamos, el porcentaje más alto, y contra un 38% que dice bajo, así es que viene más que bien tu charla del día de hoy. Y aquellos que respondieron alto nivel de conocimiento, donde preguntás si tienen experiencia con programas de certificación, el 78% dice que no y el 22% que sí. Así es que bueno, dado este auditorio, te dejo, ahora sí, Pablo, te doy la palabra para que avances con tu exposición. Bueno, muy bien, muchas gracias, Eli, de nuevo. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos los que estén del otro lado. Voy a pasar a yo compartir la presentación. Téngame un segundo de paciencia en todo caso. Ahí está. Eli, por favor, confirmame si se ve bien. Ahora sí, ahora sí. Bueno, genial. Se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que respondieron a la encuesta. Debo decir que, por suerte, las encuestas van un poco de la mano con con la presentación que teníamos preparada. Hubiera sido un poquito más complicado una posición de los asistentes contraria, porque evidentemente uno prepara la presentación a partir de lo que uno supone. Está bueno haberlo validado de alguna manera para que sea lo más útil posible. La intención de hoy, que van a ser básicamente dos módulos, tiene que ver con encarar la seguridad y higiene. De nuevo, yo me presentaba recién él y yo soy ingeniero en producción agropecuaria. Dirijo una consultora de capacitación y consultoría en temas arrancamos allá por el 2006 en temas de procesos, primero, después en certificaciones genéricas de calidad, básicamente, ISO 9001 y un poco por ese lado, y después fuimos sumando si uno quiere llamarlo pomposamente, a la cartera de servicios, programas de certificación en buenas prácticas y hace ya por lo menos 10 años dentro del equipo contamos con ingenieros y licenciados en seguridad e higiene y brindamos también específicamente al sector agropecuario el servicio específico de seguridad e higiene. Entonces, de alguna manera, creo que la intención de hoy, o por lo menos mi intención, es traerles un poco conceptos básicos de los programas de los programas de certificación, vincular eso con las principales demandas, o en realidad los principales desafíos, sería la palabra, principales desafíos específicamente dentro de esos programas en lo que atañe a seguridad e higiene, y después plantearle a partir de algunos, justamente algunos índices de siniestralidad, plantearle simplemente alguna reflexión sobre las condiciones de trabajo en el campo que facilitan o complican en todo caso el trabajo en prevención a partir de nuevo de la experiencia, que por supuesto siempre es subjetiva y parte desde el marco referencial de cada uno, pero simplemente es compartirlo sin que eso pretenda ser una verdad absoluta. Así que eh, arrancamos formalmente. A ver si puedo, porque acá es donde empieza a fallar. Ahí está. Simplemente hay un montón vamos a encararlo de esta manera, hay un montón de programas de certificación, esta es la realidad. Hay programas internacionales de aplicación voluntaria, hay programas nacionales también de aplicación voluntaria, hay programas de buenas prácticas agrícolas en la provincia de Córdoba, hay un programa en la provincia de Buenos Aires,
también de buenas prácticas denominados suelos bonaerenses. Está Global Gap, que por ahí en la presentación que hacía Eli mencionaba alguna experiencia hace algunos años en ese programa. Hay varias normas IRAM, específicamente en Argentina, que hablan de buenas prácticas en general. Hay algunas está la norma 14130 específicamente relacionada a maquinaria agrícola, la 38500 para lo que es almacenamiento de productos fitosanitarios, 14140, 14400, producción lechera, acopio de granos, digo, hay varios programas y a su vez, como les decía, en el internacional está el Global Gap, está RTRS y está en su momento ISSC, digamos, hay un montón de programas de certificación. Lo que intenté hacer, por supuesto, es de alguna manera reducir un poco el espíritu de todas esas normas en esta primera presentación o primera filmina, decimos nosotros, lo que ya tenemos casi 50. Objetivos generales de los programas en general tiene que ver con garantizar la inocuidad de alimentos. Posiblemente el primer disparador de todos los programas de buenas prácticas ha sido ese, a partir de la necesidad de garantizar de alguna manera o demostrar la inocuidad de alimentos, básicamente que el alimento no haga daño, no haga mal al consumidor. Ese ha sido seguramente el primer disparador de los programas de certificación, pero dentro de todos esos está garantizar la inocuidad de alimentos, incrementar la seguridad en el trabajo agrario, proteger los derechos de los trabajadores, disminuir el impacto negativo de la actividad sobre el medio ambiente, considerar y proteger comunidades y terceros involucrados, y promover sistemas de producción sustentables agronómicamente. Algunos programas, de nuevo, subrayan algún aspecto, subraya más o menos alguno de estos aspectos, pero en general el espíritu de todos los programas de certificación tienen que ver con alguno de estos, o por lo menos transitan de manera transversal alguno de estos, de todos o alguno de estos seis principios. Es decir, no importa cuál sea el programa que uno vaya a certificar, va a tener que trabajar en alguno de estos seis principios. También quiero hacer acá un paréntesis o una aclaración. La elección general de un programa de certificación de buenas prácticas tiene mucho que ver con cuál es el objetivo que uno quiere lograr, ¿no? Digamos, porque uno podría decir, bueno, si yo quisiera empezar a trabajar en buenas prácticas, ¿por dónde arranco? De todas estas normas o esquemas que les acabo de mencionar, que fueron por lo menos 6 o 7, ¿por cuál arranco? Bueno, tendrá mucho que ver con cuál es la producción que estamos haciendo y cuál es un poco el objetivo final o comercial a que queremos acceder. Generalmente, acá yo me voy a basar en esta presentación en uno de los programas de certificación voluntaria, que es el programa de RTRS, por sus siglas en inglés, en castellano sería Mesa Redonda de Soja Responsable, que además ahora, hace un par de años, tiene el módulo de maíz. No porque sea el mejor de los programas, simplemente porque es un programa, digamos, de reconocimiento internacional. Es un programa en el que nosotros trabajamos mucho, diría que tenemos por lo menos el 50 o el 60% de la cartera de clientes certificando ese programa, es decir, lo conocemos bastante, y además es uno de los programas que concretamente aporta algún valor monetario agregado en caso de certificación. Uno de tantos, ¿no? Hay otros que también. Pero básicamente este programa de RTRS lo que genera es una plataforma de venta, ni siquiera podría ser el físico, pero en general lo que se comercia son créditos por cada tonelada de soja producida en una plataforma en la que se encuentran demanda y oferta, y a partir de eso genera algún tipo de valor agregado. Digo, por eso es este el esquema que elegí, por lo menos como para que sea la columna vertebral de la presentación, pero de nuevo, son todos los programas de certificación básicamente o similares. Una de las cuestiones que me parecen importantes para aquellos que tienen algún conocimiento medio del sector agropecuario, pero tienen poco conocimiento en cuestiones de certificación, según lo que vi en las respuestas, es este nivel de entrada progresivo, que en líneas generales todos los programas de certificación lo tienen y lo respetan. Es decir, generalmente no es de 0 a 100% de cumplimiento de un momento para otro, sino que en general promueven prevén, en realidad prevén un nivel de entrada progresivo. En este caso específico del programa que les estoy hablando,
establece para el primer año de certificación algunos indicadores de cumplimiento inmediato, pero establece solamente de algunos indicadores de mediano plazo el cumplimiento de ese 10%, es decir, establece la necesidad de cumplimentar con más o menos el 60% de la exigencia total o final del estándar. El segundo año, obviamente, pide mayor cumplimiento de los indicadores de corto plazo. Ahí más o menos uno llega al segundo año con un cumplimiento casi del 90% del estándar, llegando o estando obligado o comprometido a obtener al tercer año de certificación el 100% del estándar cumplido, ¿sí? Quiero también aclarar que habitualmente los programas de certificación tienen, desde una primera auditoría de certificación, generalmente un tiempo de vigencia del certificado. En este caso particular del que estoy hablando, tiene una vigencia de 5 años. Por eso establece los primeros 3 años un cumplimiento progresivo, pero por supuesto, en caso de en un segundo o tercer año no ir para atrás, digamos, no cumplir alguno de los requisitos que ya estaban certificados, obviamente la certificación puede caer. También también para que se comprenda de alguna manera, después lo vamos a ir desgajando, pero la mayoría de estos programas, tanto Global Gap como RTRS y algunos de los programas nacionales también, prevén la figura del multisitio, ¿no? O la figura de grupo de productores, multisitios para el RTRS y grupo de productores para Global Gap, pero el concepto es el mismo, es la posibilidad de sumar diferentes establecimientos que quedan muy lejos geográficamente unos de otros, o productores que son independientes bajo un mismo sistema de certificación. Lo único que exigen estos programas es, en todo caso, un sistema de gestión de calidad que administre a todos los involucrados, con el compromiso, por supuesto, de que si no es detectado algún incumplimiento de alguno de los miembros por el sistema de gestión de calidad, bueno, cae la totalidad de los certificados, ¿no? Por eso hay un desafío extra, pero está previsto, digamos, especialmente para aquellos que estén participando de este encuentro y por ahí sean productores o asesores o estén vinculados con empresas por ahí de un tamaño medio o chico, en el que por ahí una certificación individual les quede algo grande, o compartan, por ejemplo, cooperativas que puedan compartir recursos. Bueno, existen en la mayoría de los programas de certificación esta figura de lo colectivo. Como les decía, cada uno de los programas tiene su propia estructura, pero son, la verdad, y esto es real, tienen básicamente en general el mismo objetivo y el mismo espíritu. Entonces, letra más, letra menos, o principio más, principio menos, todos más o menos van por el mismo lado. En este caso específico, que yo les decía que voy a utilizar el estándar RTRS como columna de la presentación, establece estos 5 principios: el cumplimiento legal y buenas prácticas empresariales; un principio 2 que tiene que ver con condiciones laborales responsables. Obviamente acá, por la temática del seminario, es donde vamos a subrayar esta cuestión. Un principio 3 que tiene que ver con relaciones responsables con la comunidad; el principio 4 con responsabilidad medioambiental; y el principio 5 específicamente con buenas prácticas agrícolas. Esto quiero que se entienda o que quede claro que la buena práctica agrícola o la buena práctica agropecuaria, para poder integrar ganadería, poder integrar también leche o acopio, es solamente una parte de los programas habituales de certificación. ¿Está claro? Acá me tomé una pequeña licencia a partir del desarrollo de la charla. Vamos a ir viendo. Voy a identificar o a profundizar en esta primera parte de la charla, antes de la pausa. Vamos a trabajar el principio 1, el 3, el 4 y el 5, dejando en todo caso para después del corte el principio 2, como para por ahí profundizar un poquito, o por lo menos subrayar los principales desafíos, en tanto estamos en un seminario vinculado a la seguridad y higiene, ¿sí? Así que bueno, sobre el principio 1, simplemente establecer que todos estos programas parten de la base del conocimiento y cumplimiento de la legislación aplicable, con lo cual uno de alguna manera podría dar por terminada la charla acá en algún sentido, ¿no? Porque decís, bueno, si el primer principio es el cumplimiento legal, bueno, y tenemos leyes de seguridad en el trabajo, tenemos decretos reglamentarios para cada actividad, simplemente con el cumplir esa cuestión, uno ya prácticamente está cumpliendo todo lo genérico de seguridad y higiene, ¿no? Bueno, obviamente los programas establecen algunas cuestiones más.
pero quiero subrayar que uno de los desafíos mayores que tenemos a la hora de implementar estos programas no tanto es el cumplimiento de la legislación aplicable, sino el conocimiento de esa legislación. Es decir, hay un montón de legislación nacional, provincial y muchas veces municipal, especialmente, quizás no tanto cuando nos referimos a seguridad y higiene, pero sí cuando nos referimos a legislación ambiental y a lo que tiene que ver con la aplicación de fitosanitarios, en el que realmente a veces conocer y ser conscientes de la matriz legal a cumplimentar no siempre es sencillo, especialmente también existen las empresas multiprovincia o multicampo, donde por ahí uno de los establecimientos se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en el municipio X, y tiene una legislación provincial y municipal distinta o particular respecto de un otro establecimiento de la empresa que, por ejemplo, esté en el sur de Santa Fe, que tiene la legislación santafesina más alguna legislación municipal. Entonces, para empezar a subrayar algunos desafíos para aquellos que estén del otro lado y estén interesados en trabajar o en aplicar programas de certificación, quizás ese sea uno, tanto como asesores o lo que fuera, como productores, ¿no? Ese es uno de los mayores desafíos, no tanto el cumplimiento, que también lo es en muchos casos, pero especialmente el conocimiento. Todos estos programas de certificación obviamente establecen la obligatoriedad de demostrar el derecho de uso legal de la tierra, ya sea por título de propiedad o contrato de arrendamiento o la figura que sea, pero son bastante estrictos en esa cuestión. Y la selección de los establecimientos e indicadores a trabajar. Acá también hay algo que me parece interesante subrayarles, que tiene que ver con la eventual también integración de los establecimientos de las empresas como espíritu en la certificación a 5 años. Es decir, uno podría, siendo una empresa multicampo, identificar un campo o un establecimiento o un grupo de establecimientos para empezar a aplicar las buenas prácticas, pero cualquiera de estos programas, más allá del que les estoy hablando ahora, pero cualquiera de los que les planteé, o la gran mayoría de los que les planteé al inicio, establecen como espíritu el ir integrando todos los establecimientos o sitios de producción de esa empresa. Es decir, uno no podría tener dentro de una empresa con, no sé, supongamos 3 ubicaciones, tener uno el que tiene certificado con buenas prácticas agropecuarias, responsabilidad social, etcétera, etcétera, y tener otro establecimiento en otra provincia absolutamente fuera de todo cumplimiento, ¿no? Entonces, un poco hay también un espíritu en esa búsqueda. Como les dije, salteo el principio 2, después nos vamos para ahí, vamos al principio 3. Casi la gran mayoría, insisto, de estos programas de buenas prácticas, específicamente el que les estoy hablando, por eso es uno de sus principios, establece la relación responsable con la comunidad. Ahí lo que se busca es el espíritu de trabajar, digamos, de alguna manera, tranqueras afuera, es decir, el principio 2, que es el que acabamos de saltear, que tiene que ver con la responsabilidad para con los empleados, uno lo puede denominar o identificar como tranqueras adentro, ¿no? Es decir, todo lo que esté adentro, que está bajo mi ala de acción, tiene que cumplimentar, por supuesto, lo legal e intentar excederlo, pero también cuando uno está trabajando para la certificación de este tipo de programas, no solo interesa tranqueras adentro, sino también interesa que el campo no sea un compartimento estanco, sino que se abra a la comunidad. Por eso establece la obligatoriedad de establecer canales de comunicación apropiados con diferentes referentes de la comunidad que le toque, no sé, bomberos, policía, municipio, cooperativa, escuela. Tiene que haber o exigen estos programas algún tipo de procedimiento asociado a los reclamos que pudieran haber para con el establecimiento. Lo más habitual y lo más tradicional es un registro de queja, reclamo, el típico que tenemos a veces, que lo vemos en algunos comercios. Bueno, en el campo obviamente es mucho más difícil, uno no puede poner un cuaderno en la tranquera de ingreso, pero sí hay otras herramientas, que puede ser, por ejemplo, un teléfono de contacto o un mail de contacto, sí, en los lugares de ingreso a los establecimientos, un código QR, que es hoy lo que estamos implementando bastante, tiene que ver con un código QR en la cartelería de ingreso a los establecimientos, donde uno ese código QR lo referencia directamente a un mail o a una página donde uno pueda hacer reclamos que puedan tener que ver con, no sé, el uso de los caminos
no sé, en épocas de lluvia, por ejemplo, o que pueda tener que ver con alguna cuestión fitosanitaria, de alguna aplicación. Entonces, que la comunidad pueda decir, che, mira, yo vi esto, me interesa saber qué estás haciendo al respecto, o vi aquello, cuál es la explicación. Me parece que ese es un concepto interesante. Y otra de las cuestiones que piden estos programas, o que más que nada piden, recomiendan estos programas, tiene que ver con la capacitación, no solamente dentro del campo, que obviamente también lo pide la ley, o por lo menos tanto la ley de seguridad laboral, sino también específicamente el decreto 617, que establece la obligatoriedad de capacitación a los empleados. Bueno, este tipo de programas lo que hace también es abrirlo tranqueras afuera, es decir, poder generar instancias de capacitación para la comunidad. Algo que me parece muy importante, aquellos que tienen cierto conocimiento del sector agropecuario y aquellos que no, se los aclaro, existe en Argentina, diría en casi todas las actividades y en casi todas las provincias, la figura del contratista, ¿sí? Del contratista rural, que es básicamente una empresa de servicios que es ajena a la empresa, cuyo objetivo es brindar los servicios agrícolas que la empresa terciariza, ¿sí? Si nos quedamos en lo que es pampa húmeda, para intentar centrarnos en un país tan extenso, podría ser, por ejemplo, actividades de siembra, actividades de cosecha, actividades de aplicación. Lo aclaro para aquellos que por ahí no están tan metidos, que son varios, por lo que veo en el sector. Me parece que es una figura a tener muy en cuenta, porque, primero, porque hay una solidaridad, hay una responsabilidad solidaria entre los procesos y las consecuencias, por ejemplo, de un accidente respecto de un empleado o de un contratista para con el contratante. Entonces, esta figura para mí es importante, y estos programas de certificación ponen mucho el foco ahí también, en asegurar por parte de la empresa contratante de que el servicio contratado, sea de cosecha, sea de siembra, sea de aplicación de fitosanitarios o cualquier otro, cumpla a su vez la legislación aplicable en general, ¿sí? La legislación laboral aplicable, y específicamente la de seguridad e higiene. Es decir, los servicios contratados también deben cumplir con condiciones seguras en las maquinarias, protección de tomas de fuerza, presencia de extintores, bueno, todo lo que más o menos ya sabemos, la provisión de elementos de protección personal a sus empleados, la provisión de capacitaciones a sus empleados. Entonces, muchas veces estas empresas contratistas son un desafío, porque muchas veces son pymes o micropymes en las que la empresa contratante debe colaborar en esa cuestión. A veces en la provisión, por ejemplo, de ropa o elementos de protección personal, cosa que después se descuenta de la factura, o sumarlos a las actividades de capacitación internas, bueno, sumar a esos satélites, a esas empresas satélites, para el cumplimiento de esta cuestión. Bueno, espero que vengamos bien. Lo que recién Eli al principio hablaba es verdad que este tipo de disertaciones a distancia rompen barreras y rompen distancias, cosa que es espectacular. Pero si hay algo que quitan es un poco la interacción con el público del otro lado, ¿no? Entonces, la verdad que a veces uno habla y no tiene la posibilidad de ir buscando interés o buscando caras de referencia como para saber si venimos bien. Bueno, espero simplemente que De, así sea. de todas maneras, permitime, Pablo, comentarte que del otro lado tenés 278 caras que están atentos, sin duda, seguramente, y de distintos lugares, de Tucumán, de Misiones, de Chaco, de Entre Ríos, de Santiago del Estero, de Mendoza, Corrientes, San Luis, Chubut, Salta, Córdoba, Jujuy, Tierra del Fuego, Santa Fe, San Juan. Así es que sumamente federal, es algo que quizá me faltó decir, pero que aprovecho, que una de las grandes satisfacciones de realizar estos seminarios es justamente ese, ¿no? Poder hacer llegar a lo largo y a lo ancho del país este conocimiento, que muchas veces, dada la enorme extensión que tiene nuestro país, no se hace a veces sencillo, ¿no? Así es Sí, que la verdad que agradecidos. absolutamente, Eli, muchas gracias por eso, y muchas gracias también por la corrección, la corrección, o por lo menos el llamado de atención en la participación tan federal respecto del auditorio, ¿no? Porque uno a veces
por trabajar mayoritariamente, más allá de que realmente tenemos trabajo en La Pampa, trabajo en Formosa, trabajo en Chaco, trabajo en Entre Ríos, pero a veces, bueno, uno tiende, por tener la mayor cantidad de trabajo y de clientes en Pampa Húmeda, a veces se queda muchas veces con los ejemplos de acá de la zona central y olvida, y bueno, justamente pierde a veces referencia de la ubicación geográfica de algunos de los participantes. Así que bueno, de todas maneras, así que te agradezco en todo caso, ese llamado de atención. Entiendo que casi todas las cuestiones, igual que fui hablando, son absolutamente federales, quiero decir, ¿no? Por ahí, así como en Pampa Húmeda, volviendo al ejemplo, quizás es muy común, cuando digo Pampa Húmeda también me refiero también al NEA, por ejemplo, quiero decir, ¿no? Chaco Formosa lo vemos todo el tiempo, Salta también, o Santiago del Estero, en actividades agrícolas tradicionales con servicios contratados, también existen en otras producciones quizás más regionales, como puede ser, no sé, o viñedo, o puede ser fruta en Mendoza o en el Alto Valle Río Negro, donde también tenemos alguna experiencia. También existen esas figuras, ¿no? Quizás no tanto como contratistas, sino como empresas de trabajadores, ¿no? Zafrales que entran y salen en diferentes momentos, con lo cual la obligación de las empresas contratantes es exactamente la misma que con los ejemplos que venía poniendo, ¿no? La provisión de ropa, elementos de protección personal y capacitación a esos equipos lo debe hacer aquella empresa específicamente que en todo caso administra a ese grupo de trabajadores zafrales, y si no lo hiciera, responsabilidad de la empresa contratante encontrar las vías para que eso suceda, ¿sí? Así que bueno, excelente. Nos vamos, si les parece, al principio 4. Muchas de estas cuestiones también tienen que ver con el principio 2, es decir, o por lo menos con lo que es el objetivo de este seminario, que también obviamente, es la seguridad y la higiene laboral. También la responsabilidad medioambiental tiene mucho que ver con esta cuestión. Se pide la evaluación de impacto ambiental y social, es decir, lo que se busca es que cada empresa determine, bajo algunos puntos que establece específicamente, acá sí me tengo que meter en el programa RTRS, ¿no? Porque después cada programa hablará o referenciará a diferentes indicadores de gestión. En este caso particular que estamos hablando, establece los puntos críticos en los que uno debe evaluar su empresa respecto del impacto ambiental y social que tienen, y establecer para cada uno de esos puntos la probabilidad de ocurrencia y, en todo caso, la gravedad frente a esa ocurrencia, y ahí empezar a armar una matriz de riesgo de leve, moderado o importante. Y a partir de esa resolución, bueno, tomar cartas en el asunto, básicamente. Decir, bueno, no sé, estoy en una zona en la que, por ejemplo, el punto de referencia sea erosión hídrica, supongamos en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, para citar un caso donde es uno de los factores. Bueno, uno debería establecer su matriz de riesgo, decir, bueno, es probable y además es importante, con lo cual debo hacer algo al respecto. Después veremos qué, curvas de nivel, esto o aquello, pero digamos, ver de qué manera vamos a gestionar esa cuestión. Cuando hablamos de impacto ambiental, también estamos hablando del manejo de residuos, eso también es absolutamente federal y puede darse en todos los establecimientos o en todas las unidades de producción, que es establecer un procedimiento. Eso es lo que pide este tipo de programas, un procedimiento de manejo, almacenamiento y eliminación de los diferentes residuos que se van generando a campo, digamos. Y es realmente un desafío grande. Ahí generalmente se establecen residuos domiciliarios que pueden tener un camino, residuos que además en el domiciliario puede ser basura general o puede ser reciclable. Después tenemos residuos peligrosos, que puede ser aceites usados, baterías o cualquier cuestión que tenga relacionado a la maquinaria. Si estamos hablando de establecimientos ganaderos, tenemos residuos patológicos, es decir, restos de vacunas, de frascos de vacunas, jeringas, guantes de tacto. Hay un montón de residuos que se van generando. Hablamos de fitosanitarios, hablamos de los envases vacíos, bueno, qué se hace con ellos, cómo se gestiona. Y ahí hay también todo un desafío. Acá sí me costaría hacer una referencia puntual, siendo un auditorio tan federal, a cada una de
de las provincias y de sus reglamentaciones y de los canales para intentar gestionar toda esta cuestión. Lo que, por supuesto, el programa de certificación reconoce algunas limitaciones, pero establece el trabajo al respecto. Entonces decir, bueno, mira, yo no sé hoy qué hacer con los residuos patológicos de manga, por ejemplo, en un establecimiento ganadero. Bueno, empecemos a trabajar al respecto, empecemos a trabajar con la municipalidad o empecemos a trabajar con alguna cooperativa, empecemos a ver de qué manera lo empezamos a gestionar. Siempre que uno demuestra trabajo al respecto, está obviamente demostrando intención de cumplimiento con algunos de estos parámetros, ¿sí? Lo mismo baterías o lo mismo aceite usado. Bueno, referenciemos a la empresa, no sé, que hace el servicio de las maquinarias, por ejemplo, que hace los servicios de las camionetas o de los vehículos de la empresa. Entonces, bueno, ellos tienen seguramente un canal de disposición final de aceites y filtros y baterías. Bueno, intentar unirnos con ese proveedor como para utilizar ese tipo de canales, a veces con costo, a veces sin costo, pero bueno, empezar a trabajar al respecto. Ese es básicamente el principio 4. Y lo que tiene que ver con la minimización de, bueno, de gases de efecto invernadero también es un poco lo mismo, es empezar a medir algunos de estos indicadores y empezar a trabajar al respecto. En cuanto a, de nuevo, en cuanto a rotación, en cuanto a cobertura del recurso suelo, en cuanto a cultivos de servicio. Bueno, acá me meto en algunos ejemplos, discúlpenme, en algunos ejemplos quizás más relacionados, sí, a la pampa húmeda, quizás simplemente por conocimiento, no por importancia. Esto quizás no es demasiado importante porque estamos hablando de un seminario de seguridad e higiene, pero solamente para que lo sepan, cuando hablamos de responsabilidad medioambiental, hablamos de un par de fechas, solamente para que lo sepan, para que sería el manejo. Acá estamos hablando de un programa de soja, ¿no? Podría ser de cualquier otro, insisto, pero solamente para que lo sepan, establecen algunas fechas límites para, o sea, a partir de la cual ya no se puede entrar en este tipo de programas. Es decir, desde mayo del 2009 no puede haber habido conversión de monte nativo, humedades naturales o vegetación riparia. Si hubiera habido un cambio de suelo del 2009 para acá, todos esos establecimientos y lugares obviamente quedan fuera de estos programas de certificación en líneas generales, ¿sí? Y por último, y para cumplir más o menos los tiempos, por lo menos en esta primera etapa, lo que establece específicamente de buenas prácticas, o que podemos llamar buenas prácticas agrícolas específicamente, habla de no afectar recursos hídricos existentes, o sea que lo que establece ahí es, en principio, la identificación de todos los canales de agua permanentes o semipermanentes, digamos. Ahí establece la identificación de arroyos, ríos, no establece lagunas temporarias ni canales de liberación, pero sí establece permanentes y semipermanentes, con distancias de seguridad, por ejemplo, para lo que es la producción de cultivos extensivos, la aplicación de fitosanitarios. Se establece la presencia de corredores biológicos o de zonas de vegetación nativa en un ancho determinado, en un ancho determinado respecto de los límites de estos canales de agua. Establece la necesidad de monitorear el agua, por ejemplo, en napas freáticas y cursos de agua superficial, es decir, establece la obligatoriedad de cada 3 años tomar muestras de agua, tanto de napa, especialmente en los pozos de donde uno retira agua para preparar los caldos y la aplicación de productos fitosanitarios. Bueno, establece la obligatoriedad de toma de muestra y la búsqueda de principios activos de algunos de los productos que se puedan estar aplicando. Bueno, y en caso de riego artificial, obviamente establece también la obligatoriedad de un relevamiento, se me fuera la palabra, una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Obviamente en cumplimiento con la legislación, pero asegurando la no extracción, digamos, de salinidad hacia la superficie. Bueno, ahí hay un requisito para lo que tiene que ver con agua de riego, muy específico respecto de un eventual impacto ambiental. Dijimos la protección de vegetación riparia, dijimos la calidad del suelo. Ahí exige también el muestreo y el seguimiento
de las condiciones tanto físicas como químicas del recurso suelo, y obliga a las empresas a tomar indicadores, algunos de ellos, que podría ser, no sé, nitrógeno, podría ser fósforo o podría ser cualquier otro, en la que uno pueda, o a partir, en realidad, para expresarlo mejor, a partir de esos indicadores uno pueda ir asegurando el mantenimiento o mejora de las condiciones físico-químicas del suelo. Y hace mucho hincapié, y con esto termino, que me parece que esta es la última, por lo menos antes del corte, y creo que respondo más o menos, cumplo los tiempos, hace mucho hincapié en el manejo integrado de cultivos. Eh, También esto entiendo que es absolutamente trasladable, obviamente no en soja, porque hay provincias en las que obviamente no hay esa producción, pero sí en cualquier otro, perdón, de los programas de certificación de buenas prácticas. Y acá también hay una salvedad, discúlpenme la digresión, pero cuando hablamos de buenas prácticas, Eli al principio de la presentación hablaba de buenas prácticas agropecuarias, ¿no? Y, y es algo en el que quiero hacer hincapié, porque estos programas de certificación, con estos principios, o sin estos, con dos principios de los 5, 3, 4, subrayando más uno u otro, incluye también producciones no solamente agrícolas, sino también ganaderas, quiero decir, ¿no? Y de otro tipo de cultivos. En efecto, para aquellos bueno, para aquellos que conocen y los que no conocen, para el caso de lo mismo, uno podría decir que Global Gap, que es uno de los programas de certificación de buenas prácticas pionero, en algún sentido, al menos en la Argentina, allá por el año 2000, yo no sé cuándo, pero por el 2002, yo me acuerdo haberme metido mucho en eso en el 2004, inclusive haber viajado para algún congreso, 2004, 2005, ya estamos hablando hace 20 años. Es un programa muy vinculado a producciones más que nada intensivas. Horticultura, fruticultura, citricultura, es decir, todo más orientado a Alto Valle, orientado a Mendoza, orientado por ahí a Tucumán, orientado a, bueno, Catamarca podría ser también, bueno, a provincia de Buenos Aires o Santa Fe, a los cinturones hortícolas, Mar del Plata, Pilar, Rosario en Santa Fe. Ese programa está más orientado a ese tipo de producción, porque básicamente de estos principios que hablamos hoy subraya específicamente el de inocuidad alimentaria. Entonces, generalmente está vinculado a este tipo de producciones que tienen un consumo más bien directo, a diferencia de los cultivos anuales agrícolas o inclusive ganaderos, que por ahí no hay todo un procesamiento posterior antes del consumo directo por parte del consumidor. ¿Tá? Pero bueno, por ahí me fui un poquito por las ramas, pero lo que quiero decir es que el manejo integrado de cultivos es aplicable a cualquiera de estas actividades de las que muchos de ustedes pueden estar participando, asesorando o planteando. ¿Sí? Tiene que ver con la prevención sobre todo, maximizar los controles no químicos, es decir, a través de un manejo integrado de plagas, a través de lo que se denominan ecodislas o trampas biológicas, la reducción de los fitosanitarios de bandas toxicológicas más altas, priorizando las bandas toxicológicas verdes, por ejemplo, en este caso, o menos tóxicas tanto para el ambiente como para la persona. Bueno, los registros de monitoreo, es decir, no hacer aplicaciones químicas, tanto de control, tanto de fitosanitarios como de fertilizantes químicos, sin un previo monitoreo, es decir, asegurar que siempre, ahí entramos mucho los profesionales del agro, en asegurar que todo lo que sea aplicación de productos de síntesis química siempre sea respaldado por un monitoreo adecuado y el cumplimiento, ¿no?, de umbrales de daño económico, ¿no? O sea, no aplicar por aplicar, sino ser muy cuidadosos y cautelosos a la hora de identificar adecuadamente, en todo caso, los umbrales de daño y aplicar cuando se exceden, pero no aplicar cuando están por debajo. Se fijarán, ahora nos vamos a meter después de la pausa en el principio 2, pero mi intención era plantearles estos 4 principios, muchos de los cuales tienen que ver con medio ambiente, lo social y en este caso las buenas prácticas, pero todos ellos tienen algún punto de vinculación evidentemente con las personas, con la seguridad y con la higiene. Tiene que ver con, de nuevo, minimizar las aplicaciones en la medida que sea posible, asegurar un adecuado uso de los productos químicos, tanto a nivel ambiental como a nivel personal o de la gente, adecuar y asegurar ciertos indicadores y ciertas actividades y acciones
para con el personal y para con la sociedad lindante, los establecimientos. O sea, mucho tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con una mirada más holística de la seguridad, no solamente orientada específicamente a una medición ambiental o la provisión de un elemento de protección personal particular, sino en una mirada bastante más general y bastante más holística al respecto. Por ejemplo, una de las cuestiones, y con esto doy paso al primer corte, una de las cuestiones que establece, por ejemplo, para lo que es aplicación de fitosanitarios, más allá del cumplimiento de esto que les estaba diciendo, del monitoreo, de los umbrales de daño, o sea, una vez que un profesional dicta o receta una aplicación, hay ciertos procesos a cumplimentar que tienen mucho que ver con la seguridad de los trabajadores y de los vecinos, lo que se llama, ¿no? Que es el aviso a terceros o el aviso a vecinos, que tiene que ver con tener identificado quiénes son los vecinos del establecimiento, si hay escuelas, no hay escuelas, establecer en los lotes lindantes a estos lugares críticos, por ejemplo, escuelas bueno, o zonas urbanas o periurbanas, bueno, identificar y tenerlos claramente identificados, promover la presencia de cultivos, por ejemplo, ganaderos en esas zonas lindantes y críticas. Si fuera posible, eliminar la aplicación de productos y simplemente manejarlo de manera mecánica. En caso de necesidad de aplicaciones, asegurar un protocolo o un proceso de aviso con suficiente antelación, generalmente son 48 horas o 96 horas, para que los vecinos o el mismo empleado del campo, que muchas veces vive ahí adentro, pueda tener previsiones a la hora de, no sé, lo que fuera, de ropa tendida, utensilios de cocina, bueno, o buscarlas, que es lo que solemos hacer en zonas más complejas, que es, por ejemplo, la aplicación en zonas críticas en fines de semana, donde aseguramos que, por ejemplo, no hay presencia en escuelas y compañía. Bueno, hay un montón de cuestiones, obviamente siempre, y acá quiero ser muy claro, porque hay un montón de gente escuchando del otro lado, siempre cumplimentando la ley. Es decir, en aquellos municipios, lugares, provincias o lo que fuera, donde hay distancias legisladas donde no se puede aplicar, obviamente no se aplica, está claro esto, ¿no? Simplemente hay zonas, hay lugares donde hay zonas más grises, bueno, la empresa está obligada a identificarlas y actuar en consecuencia para el cuidado de las personas internas, externas y el ambiente, ¿sí? Esto ya lo dijimos, la verdad que ya lo dijimos. Sí, solamente quiero hacer por ahí un llamadito de atención en lo que es áreas de lavado, porque aunque no establece, estos programas aún no establecen de manera, por lo menos los que manejo yo, no establecen aún la obligatoriedad de la existencia de una cama biológica, van hacia ese camino, ¿sí? Una cama biológica, para aquellos que no estén muy metidos en el tema, tiene que ver con un sector específico para el lavado de los equipos de aplicación, un sector específico con ciertas características que por ahí sería un poco largo contarlo en este marco, pero bueno, tiene que ver con residuos vegetales, para la presencia de bacterias que inactiven los principios activos a lo largo del tiempo y asegurar siempre el lavado de los equipos en ese mismo sector. Tiene presencia de material vegetal, tiene bomba de succión, o sea, tiene algunas cuestiones técnicas que por ahí, insisto, sería no sé si muy largo, pero quizás no es parte principal del seminario, pero establece el ir hacia ese lugar, digamos, ¿no? Es ir hacia ese lado, hacia la utilización de camas biológicas. Bueno, perdón, me fui para arriba. Algunas de estas cosas ya se las dije, precaución me adelanté en realidad, pero ya lo hablamos, precaución de cercanía de cultivos vecinos, notificación previa, que es lo que yo les decía, la prohibición de productos clase 1 y clase 2, que son las bandas toxicológicas rojas. Bueno, todo esto ya básicamente se los planteé. Si están de acuerdo, y si no también, llegamos acá a una pequeña pausa. La dejo a Eli, que es la que conoce del tema, y nos vemos ahora en un ratito para sí meternos por ahí en la cuestión específicamente por ahí más vinculado específicamente a la seguridad e higiene que establecen estos programas. Eli, todo tuyo.
Perfecto, Pablo, gracias. Bueno, sí, por supuesto, nos vamos a tomar tan solo 3 minutos, pero 3 minutos en los que nos vamos a cuidar. Es una pausa con autocuidado. ¿En qué sentido? Vamos a hacer unas pausas activas y enseguida volvemos. Pablo, te recomiendo que vos también las hagas, ¿eh? Y en 3 minutos volvemos al seminario. Bueno, estamos de vuelta para continuar con qué, con el primer seminario de este programa Prevenir 2025. En este caso estamos con el ingeniero Pablo Semberois. Con él estamos desarrollando certificaciones BPA, es decir, buenas prácticas agropecuarias, la higiene y seguridad como pilar fundamental. Así que bueno, seguramente Pablo ahí está sentándose nuevamente después de haber realizado unas buenas pausas activas, igual que ustedes del otro lado. Y ahora sí, quedamos atentos, Pablo, para continuar. Gracias. Bueno, cómo no. Bueno, bienvenidos a todos. Acá estoy viendo un montón de preguntas y respuestas. Calculo que eso lo vas a gestionar vos, Seri, así que me desentiendo. Totalmente, sí, sí, Pablo, sí, tranquilo. Dale, buenísimo. Bueno, vuelvo a compartir. Tengan un poquito de paciencia. Confirmame, Eli, que se ve bien. Se ve muy bien, sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Muchas gracias a todos los que se vuelven a sumar. A ver si anda esto. Ahí vamos. Bueno, entonces ahora sí, por ahí, habiendo hecho todo este marco de alguna manera de introducción y de referencia, ¿a qué estamos hablando cuando hablamos de buenas prácticas agropecuarias? De nuevo, a ver, perdón, acá hay una pregunta, así que les dejo un ratito en silencio para que la puedan responder. ¿Crees conocer todas las obligaciones legales para el Y ahí trabajo está. seguro? Sí, Perdón. sí, sí, disculpas. ¿Crees conocer todas las obligaciones legales para el trabajo seguro y saludable en el agro? ¿Sí o no? Muy simple, ¿eh? Y concreto. Vamos a ver qué nos contestan los 284 participantes, Pablo, que además después vi se siguió sumando gente de otras provincias, de otras localidades de la provincia de Buenos Aires.
Así es que es bastante amplio el público. Pero genial. Y es tranquilizador para aquel que habla también, ¿no? A veces perder de vista, hay 300 personas ¿Viste? en un ¿Viste? Sí, sí, auditorio. sin duda, En sin los duda. Tiene presenciales, sus pros y sus contras. sí, por supuesto, Bueno, en los ahora presenciales. seguro vamos a conocer. Bueno, mira, viene buenísimo también todo lo que vas a plantear, porque ante tu pregunta de si crees conocer todas las obligaciones legales para el trabajo seguro y saludable en el agro, el 27% dice que sí, el 73% dice que no. Así es que viene más que bien lo que vas a señalar. Bueno, muy bien. Eh, la pregunta es qué hubiese respondido yo, ¿no? Como orador en este seminario. Eh, probablemente, seguramente aquellos miembros del equipo de SPC probablemente hubieran respondido que sí. En mi caso no me hubiese animado a poner el 100%. Pero bueno, justamente porque más allá de las leyes nacionales, de los decretos, y de las correcciones que hay a veces, o resoluciones especialmente, es justamente uno de los, diría yo, y en esto quiero ser muy franco, de los mayores desafíos que tenemos a la hora de implementar este tipo de programas, que ya lo dije al principio, pero lo vuelvo a recalcar, que es la matriz de cumplimiento legal. De nuevo, por las complicaciones por las complicaciones, no es la palabra, por la diversidad en cuanto a normas nacionales, provinciales y muchas veces municipales que entran en juego y por las modificaciones en las resoluciones. Entonces, uno de los desafíos mayores es ese manejo y esa gestión de la matriz de cumplimiento legal que exigen este tipo de programas, digamos, ¿no? Uno no puede alegar desconocimiento legal frente a un incumplimiento, ¿no? Eso es como una definición genérica. Así que bueno, cuando nos metemos en el principio 2 que lo pasé por alto justamente para dedicar esta segunda parte a esta cuestión, que plantean, de nuevo, que en este caso el principio 2 refiere específicamente al programa de RTRS, al que estamos usando como referencia, pero básicamente va a ser un principio transversal a todos los programas de certificación, me animo a decir, de buenas prácticas agropecuarias, básicamente porque da por sentado justamente el cumplimiento de la matriz legal en cuanto a seguridad e higiene que corresponda. Pero bueno, lo que establece en líneas generales, de nuevo, acuérdense que este programa que estamos hablando es de aplicación, digamos, no es de aplicación exclusivamente en Argentina, sino también regional y en otras partes del mundo, con lo cual obviamente hace referencia a la legislación nacional o internacional, según refiriéndose básicamente a la OIT, establece trabajo digno de empleados, ahí hace obviamente referencia a la vivienda, a la vestimenta, al salario, a las condiciones laborales justas, ahí se divide como en dos, digamos, hay una cuestión de legislación laboral que tiene que ver con personal en blanco, con derecho obviamente a vacaciones pagas, aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y establece también las que tienen que ver con las leyes o decretos reglamentarios que hacen a la seguridad e higiene, ¿no? Como en el caso de provisión de ropa, elementos de protección personal, etcétera. Establece obviamente, o establece las condiciones de trabajo de menores. Eso obviamente eh, responde a la legislación nacional de cada uno de los países donde haya productores que quieran implementar este tipo de programas. Se establece en este caso los 15 años, pero obviamente dependerá de la legislación eh, eh, nacional. Acá me distraje un segundo, a la legislación nacional que se aplique, ¿sí? En este caso, 16 años, de 16 a 18 en caso de autorización legal por parte de los padres y después un contrato de trabajo habitual a partir de los 18 años. Todo lo que tiene que ver con libertad de asociación, derecho a negociación colectiva, remuneración, horas de trabajo según legislación y obviamente el punto de seguridad e higiene que es el que por ahí más nos interesa. Sí les quiero plantear, no para intentar resolverlo, sino para no hacerme el distraído, en el punto de remuneración y horas de trabajo. La actividad agropecuaria tiene una particularidad, quizás respecto, que también lo vamos a ver sobre el final de la charla,
que tiene que ver con las horas de trabajo y las jornadas de trabajo especialmente, ¿no? Que varía mucho justamente según la época del año, según el momento productivo del año, si es zafral, si no es zafral. Entonces ahí no me hago el distraído al respecto, por supuesto tenemos mucha experiencia al respecto y formas de poderlo gestionar, pero quiero subrayarlo como un desafío muchas veces, ¿no? Especialmente cuando hablamos de nuevo por ahí de, pues supongamos, cosecha estacional. Entonces, bueno, como, o no sé, o época de siembra, o época de cosecha, o época de lo que fuera, donde, donde hay ventanas, porque viene tormenta, porque viene lluvia, por esto, por lo otro, porque la jornada es más larga, más corta. Entonces, bueno, hay ahí generalmente muchas veces un desafío en el que hay que encarar, digamos, ¿no? Y hay que trabajar. Acá se me trabó. A ver. Ahí va, perdón, ahí se me fue de largo. Bueno, cuando hablamos de condiciones laborales responsables o bajo este principio, obviamente se basa mucho en lo que es, en lo que es la ley de trabajo, en lo que es la ley de seguridad, perdón, y en lo que es específicamente en el ARO, el decreto C-17, donde se busca y se controla la identificación y la prevención de riesgos laborales, es decir, la presencia de cartelería, si fuera el caso, eso puede ser una de las herramientas, donde se identifiquen los principales peligros y los procedimientos o actividades que realiza la empresa para trabajar en la prevención de esos riesgos. Y de hecho establece la obligatoriedad de procedimientos para minimizar riesgos, ¿no? Acá entiendo que la gran mayoría, supongo, la gran mayoría de los asistentes conoce, por lo menos referencialmente, la diferencia entre peligro y riesgo. Me tomo el atrevimiento por ahí de hacer un pequeño asterisco al respecto, porque me parece que es el mayor desafío, especialmente a campo, ¿sí? Por lo menos porque es lo que me toca conocer más a mí. Lo vamos a ver en alguna foto ahí al final de esta presentación, pero identifiquemos el peligro, ¿sí? Como el acontecimiento súbito y violento que tiene consecuencias, o que puede tener, sí, que tiene consecuencias básicamente, y entendamos el riesgo como la probabilidad de que se exprese ese peligro y por la gravedad de sus consecuencias, ¿no? Seguramente muchos de los que están acá, que posiblemente sean profesionales de la seguridad y higiene, me puedan o corregir o complementar o aportar, seguramente haya mucha bibliografía al respecto. Es la que me interesa, es la definición que me interesa a mí porque es básicamente en la que trabajamos, ¿no? Por cuestiones culturales, y esto me parece que también es absolutamente federal, por cuestiones culturales muchas veces el mayor desafío a la hora de implementar procedimientos y normativas de seguridad y higiene a campo tiene que ver con la dificultad de que el trabajador rural identifique los peligros. Con lo cual, si no identifica el peligro, es decir, esa posibilidad de acontecimiento súbito y violento que desencadene un accidente, es muy difícil trabajar en la probabilidad y obviamente en la gravedad, pero me quedo con el concepto de probabilidad. Si un trabajador nacido y criado en el campo, muchas veces, a diferencia, y acá también hago una jugada arriesgada, pero me amparo un poco en algunos años de trabajo en el sector. Habitualmente, a diferencia quizás de otras industrias o de otras actividades económicas, el campo tiene mucho de endogamia, es decir, quizás endogamia no es la palabra, pero mucho de ser nacido y criado en actividades agropecuarias, es decir, el traslado de generación en generación del conocimiento del trabajo agrario, y eso hace que haya una temprana edad de vinculación con la actividad por parte de los futuros trabajadores. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y perdónenme, pero por ahí un chico que a los 8 o 9 años, su propio padre o su tío, quien fuera, un adulto de referencia, lo pone a montar o sea, una oveja o un ternero para ver cuánto dura antes que lo tire, como una actividad, diría yo, recreativa y cultural. Obviamente que genera en ese niño, en ese en el próximo adulto, la dificultad de entender a ese animal de 200, 300 o en su momento de 400 kilos como un peligro. Entonces, a veces nos dificulta
trabajar en prevención porque no hay una correcta identificación del peligro. O un chico que empieza, no sé, durante vacaciones escolares, empieza a darle una mano a su padre o a de nuevo, o a su adulto de referencia, a su tío o a quien fuera, en actividades, no sé, de poda, por ejemplo, o de traslado de ramerío con un tractor y un carro. Bueno, es difícil que ese chico, una vez convertido en adulto, identifique al tractor como una herramienta peligrosa, en la que obviamente, si trabajamos en sus condiciones de seguridad, veremos reducido la probabilidad de que el peligro se exprese. Pero bueno, quería hacer esta salvedad porque es algo, por lo menos a mi conocimiento, es una particularidad de nuestro sector que hay que atender a la hora de brindar, en el caso de muchos de ustedes probablemente, el servicio de seguridad e higiene, o en el caso de otros grupos de los que están oyendo, en la implementación de este tipo de programas o de legislación. Entonces, bueno, dijimos, identificación adecuada de los peligros, procedimientos adecuados para trabajar la prevención, es decir, o para minimizar justamente el riesgo. El riesgo cero, ustedes bien saben que no existe, pero tenemos que laburar en la tendencia cero de ese riesgo, y no hay manera de trabajar en la tendencia cero de un riesgo si no identificamos adecuadamente el peligro. Para eso, obviamente, ustedes, bueno, no sé si ustedes, muchos de ustedes conocerán las matrices al respecto de lo que es identificación de peligros y evaluación de riesgos, probablemente mejor que yo. Otra de los establecimientos, perdón, de los puntos que establecen este tipo de programas vinculados específicamente a la seguridad y higiene tiene que ver con procedimientos adecuados frente a un accidente. Es decir, es obligatoria la capacitación en primeros auxilios, tanto de soporte vital básico. Cuando hablamos de soporte vital básico hablamos de actuación frente a emergencia, esto de revisar, llamar, atender. El soporte vital básico tiene que ver con la obstrucción de vía aérea, el RCP, posición lateral de seguridad y otras cuestiones, y lo que también se denomina trauma, que tiene que ver cómo hacer la primera atención del accidentado, ¿no? Una hemorragia, una herida, una amputación, etc. Acá quiero hacer, si me permiten también, un paréntesis, porque al principio antes del inicio de mi exposición, se establecían algunos índices, y a mí me gusta por ahí, aunque no tengo la rigurosidad estadística que debería, porque básicamente es casuística propia, es decir, casuística de nuestro trabajo, de nuestra consultora de hace 20 años, pero por ahí no tengo una rigurosidad estadística, como les digo, que sería la exigible. Sí les puedo plantear que de nuestra experiencia en 20 años de estar vinculados al sector y a estas temáticas, tenemos más o menos, ¿sí? De cada 10 accidentes, entre 6 y 7 accidentes son en la actividad con animales, llamémosle actividad ganadera. Y 3 son vinculados, 3 o 4, son vinculados a la actividad con maquinaria agrícola. Ahora, así como les planteo esto, también les digo que de esos 3 o 4 vinculados a la maquinaria agrícola, son accidentes graves. Entonces, planteo esto porque me parece que también es interesante a la hora de establecer no solamente los procedimientos propios de seguridad e higiene que busquen minimizar riesgos, sino también esta obligatoriedad de brindar capacitación en lo que les decía, soporte vital básico, trauma, atención primaria del accidentado, y tener procedimientos adecuados y validados frente a accidentes, es decir, quién es el coordinador, quién hace el llamado de emergencia, quién va a buscar o se acerca por lo menos a un punto de referencia de la ambulancia de los bomberos. Muchos de ustedes tienen conocimiento del campo, por lo que respondían a la encuesta, otros por ahí menos, pero creo que todos, porque es sentido común, todos entienden y saben que no es una industria metalmecánica que puede estar a 10 minutos o a 10 o a 15 de un centro de asistencia o un centro médico, sino que son campos que quedan lejos, que tienen accesos muchas veces difíciles de tierra en época de lluvias, ni cuento. Entonces no todas las localidades tienen o cuentan con ambulancias 4x4, por ejemplo. Entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver con estos procedimientos frente a accidentes y de primeros auxilios que tienen que estar validados con la realidad, para poder asegurar que frente a un accidente a campo, que sucede en un lote lejano inclusive, o sin señal, que es otra de las cuestiones que tenemos, bueno, cómo tener ese procedimiento validado para que realmente haya un uso eficiente del tiempo frente al accidentado, frente al amputado, frente al quebrado o lo que fuera. Ahí hay mucho, realmente mucho para trabajar,
tanto en aquellos que quieran implementar este tipo de programas como aquellos de ustedes que sean prevencionistas o que trabajen específicamente en el área de la prevención. Bueno, ahí hay un desafío particular del campo. Yo hablo de lo que conozco, digamos. Seguramente otras industrias, otros sectores tendrán lo suyo. Yo no conozco, con lo cual no hablo. Pero hay un desafío grande ahí, ¿no? En poder validar perdón, esos procedimientos. ¿Quién es el coordinador? ¿Quién va a buscar el punto de referencia? ¿Cómo saben los bomberos o la policía o el servicio de emergencias médicos? ¿Cuál es la tranquera de referencia donde se van a encontrar las dos puntas? Bueno, hay el traslado el traslado de las personas accidentadas, por ejemplo, la existencia de tablas de traslado, de cuellos de inmovilización. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí que están vinculadas a la seguridad y higiene, que están vinculadas a la buena implementación de este tipo de programas de buenas prácticas. Seguimos. Bueno, obviamente la utilización de elementos de protección personal. Acá hago una distinción también, menor, pero que, bueno, y la constancia de recepción firmada por empleados, eso creo que a todos, o a la gran mayoría de los asistentes, es algo que conocen y que resulta básico. Pero también por experiencia, quizás el mayor desafío tenga que ver con la provisión adecuada de esos elementos de protección personal, la utilización y el cuidado por parte de los trabajadores de esos elementos de protección personal. Quiero decir, las distancias a campo son muy grandes. Por ahí un elemento de protección personal, su uso, cuidado y mantenimiento es más sencillo en una planta de acopio o en una industria en la que suele haber o vestuarios o lockers o lugares donde el trabajador ingresa con su ropa de calle, se pone la ropa de trabajo, se coloca su elemento de protección personal para trabajar durante todo el día. Bueno, el campo tiene sus distancias, quiero decir, y de repente tiene los elementos de protección personal, no sé, en la zona de vivienda, y saliendo a recorrer el campo se encuentra, no sé, en un ejemplo ganadero, pero se encuentra con un parto complicado, un parto distóxico, y no tiene a disposición, porque está a 3 kilómetros de donde se dejó los anteojos, o la protección ocular, o los guantes adecuados, digamos. Ahí el campo también tiene un desafío a la hora de identificar cuáles son los elementos de protección necesarios, cuál es su cuidado, cuál es su uso, cuál es su guardado. Ahí también me permito hacer un subrayado ahí del desafío de conocer los procesos a la hora de hacer recomendaciones al respecto. Obviamente la presencia de extintores, los botiquines de primeros auxilios, bueno, esto va relacionado a la capacitación justamente en primeros auxilios, la provisión de un adecuado botiquín de primer auxilio. A campo, esto también puede ser, si les sirve como referencia, a campo, como les decía hoy con la casuística o la estadística de casuística nuestra de estos años, los accidentes que se dan a campo, especialmente vinculados a maquinaria o herramientas manuales, tienden a ser graves, con lo cual un botiquín tradicional de primeros auxilios muchas veces queda chico, es decir, a veces en la búsqueda simplemente del cumplimiento de la norma, uno o el productor o lo que fuera, compra un botiquín en cualquier lado, digamos, una cajita básica de primeros auxilios, y la realidad es que cuando los accidentes con maquinaria, con herramientas manuales se dan a campo, donde hay no solamente la gravedad, sino de nuevo una distancia considerable hasta una atención médica adecuada, el botiquín tiene que estar en relación con eso. Entonces, lo que nosotros recomendamos no es un botiquín tradicional, sino realmente tener una caja grande o de herramienta o de pesca con enorme cantidad de vendas, enorme cantidad de gasas y todas estas cuestiones que muchos de ustedes conocerán, pero simplemente me permito hacer esa reflexión y ese subrayado, y la adecuación de instalaciones, maquinarias y herramientas. Y acá también hago una aclaración también de la experiencia o de lo práctico, si uno quiere, que es sumar a los registros habituales de capacitación todo lo que tenga que ver con profesionales que interactúen en esos establecimientos. Esto es algo que a nivel legal para mí es importante, pero a nivel de la certificación de programas de buenas prácticas también es importante. Quiero decir, no solamente generar actas de capacitación cuando se brindan charlas específicas de seguridad, no sé, uso y cuidado de EPPs, no sé, riesgos en el manejo de herramientas manuales o uso de matafuego, lo que fuera, sino también sumar, asegurar la existencia de actas de capacitación cuando haya, por ejemplo, servicios contratados de mantenimiento de maquinaria. Bueno,
o cuando haya la visita de un profesional, agrónomo, veterinario o lo que fuera, en la que por ahí hay simplemente charlas de inducción previas a un trabajo en manga o previos a un trabajo cualquiera. Bueno, sumar esa capacitación, por más breve que sea, de 10, 15, 20 minutos, sumarla como una capacitación registrable, en tanto un buen uso de instalaciones, maquinaria y herramientas aporta necesariamente, y te diría, o les diría, fundamentalmente la seguridad. Acá me estoy viendo a mí y me tapa un poco los numeritos que les quiero mostrar, que muchos de ustedes probablemente los conozcan. Pero bueno, me permití simplemente, así como les di una estadística un poquito casera de la casuística de estos años de trabajo en programas de certificación, simplemente acá establezco algo que también me parece que es subrayable en la necesidad, de nuevo, no solamente de cumplir con la ley referida a seguridad y higiene, sino también la implementación de programas de certificación, que tiene que ver dónde está parado el agro respecto de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Acá obviamente tomé, con la ayuda debo agradecer a la UAR que me pasó este cuadrito, pero básicamente establecer cuál es ese índice de incidencia y dónde está parado el agro. Y si lo veamos ahí, más allá de algún detalle que podamos observar, lo que me interesa es que el agro está posicionado ahí en un segundo lugar en cuanto al índice de incidencia, digamos. Y esto también, si me permiten, es algo simplemente de experiencia o de aquello que he podido aprender en algunos años, tiene que ver con el poco conocimiento de esto en los trabajadores rurales y en las empresas del agro. La poca conciencia de esta posición, como segunda, a veces puede ser tercera, pero se mueve ahí en índice de incidencia, que hace que muchas veces no se trabajen estas cuestiones, porque no se tiene referencia. Básicamente por lo atomizado que habitualmente suele ser el trabajo agrario, en el que suele haber mucha superficie para pocos trabajadores, por lo menos cuando hablamos de ganadería extensiva o agricultura extensiva. Quizás si hablamos de producciones más locales, como hablábamos hoy, puede haber también poca presencia de trabajadores, salvo en los momentos de zafra, donde hay una alta presencia, pero generalmente no se tiene en cuenta ni se tiene especial referencia de dónde estamos parados en cantidad de nuevo, en cantidad de accidentes y enfermedades profesionales, el sector de agricultura. Eso, vuelvo, subraya la importancia de tomar estos programas de certificación de buenas prácticas agropecuarias como una suerte de red de contención para la normativa de seguridad e higiene. Esto es por lo menos también una mirada particular, pero a veces la normativa de seguridad e higiene sola a veces puede quedar un poquito poco referenciada respecto de todo lo que sucede alrededor de un establecimiento de producción agropecuario. Entonces, estos programas de certificación son una suerte de Windows, ¿no? Por ahí es muy viejo el comentario, pero una especie de sistema operativo que me permite usar los diferentes programas con las mismas herramientas, copiar, pegar, deshacer, toda esta cuestión. Bueno, un programa de certificación de buenas prácticas funciona de alguna manera en ese sentido, una especie de Windows que me permite por ahí agarrar legislación de seguridad e higiene, agarrar legislación ambiental, agarrar requisitos específicos que me pueda plantear algún cliente y trabajarlos todos en la misma red de contención de un programa de buenas prácticas, ¿sí? Así que bueno, no sé, a mí esa imagen me sirve a veces como para poder entender por qué nos parece interesante trabajar en programas de certificación más allá del cumplimiento legal de la seguridad y higiene. Bien. A partir de esto, yo lo que les voy a mostrar son básicamente tres fotos, ¿sí? Que son básicamente disparadores entre otros, de por qué, humildemente, entendemos que la agricultura puede estar parado ahí, puede estar parado en un segundo o tercer lugar en cantidad o en incidencia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Algunos los fui, mencionando a lo largo de la charla, pero quiero hacer especial hincapié. Básicamente porque muchos de los que están probablemente atendiendo a este seminario sean profesionales de la seguridad e higiene, sean licenciados, ingenieros, técnicos,
trabajen o para RTs o trabajen o trabajen dentro de empresas en el departamento de seguridad o de salud ocupacional, otros sean asesores privados. Y me parece que, de nuevo, el agro plantea algunas particularidades a atender, me expreso mejor, cuando uno implementa este tipo de programas, especialmente en el punto de seguridad e higiene. El primero de ellos, y con estos son simplemente 3 fotos y 3 reflexiones, y con eso ya los libero, pero me parece, quería terminar la charla, más allá después de quedar abierto a preguntas, con estas 3 reflexiones porque me parece que son donde realmente se puede hacer la diferencia. Insisto, tanto en el trabajo de seguridad e higiene particular como en la implementación de programas. La primera tiene que ver con la coincidencia muchas veces, no siempre, en algunas actividades como mencionamos, que por eso son más afrales, los trabajadores ingresan, trabajan 20 días, 10 días, 15 días, 25, 30, no sé, se me ocurre cosecha frutícola, se me ocurre obviamente todo lo que tiene que ver con cítricos, se me ocurre desflorada de maíz, por ejemplo, en semilleros, típica actividad de trabajadores que vienen de provincias del interior hacia algunas localidades de tanto Santa Fe como de la provincia de Buenos Aires para lo que es trabajo manual de semilleros. Bueno, salvo esos casos en los que también generalmente esos trabajadores permanecen en la localidad, a veces en instalaciones propias de la empresa y a veces en lugares contratados a tal fin. Ese es el caso de nuevo, de los que vienen y otros de los trabajadores habituales de los establecimientos agropecuarios, inclusive de los servicios contratados, habitualmente denominados como contratistas, en los que permanecen en el campo durante los días de trabajo, ¿no? En casillas rurales no con las condiciones, con las mejores condiciones de vivienda y de seguridad. Entonces, creo, o creemos, que esta coincidencia de trabajo y ocio es una de las razones por las que estamos en ese segundo lugar en cantidad de accidentes. De nuevo, no hablo de lo que no conozco, pero entiendo que muchas veces en otro tipo de industrias donde hay un horario claro de ingreso y un horario claro de salida, como les dije hoy, hay la posibilidad de que el trabajador se cambie, se coloque sus elementos de protección personal, tenga pausas de trabajo, se retire, va a las 5 de la tarde, suena la chicharra, o 6 o 7, la hora que sea, se va a su casa y hasta el día siguiente desconoce lo que sucede en la empresa o en la fábrica, o en el campo no tiene esa característica y creo yo que y de hecho eso también lo tenemos comprobado con estadísticas caseras de nuevo, con casuísticas simplemente de estos 20 años de trabajo, en los que tenemos detectado que la mayor cantidad de accidentes, en porcentaje, ¿no? De todos los accidentes que hemos tenido en clientes y que hemos tenido que investigar, tienen que ver, perdón, se realiza o se dan mayoritariamente viernes de tarde y sábado de mañana. Y eso obviamente tiene que ver muchas veces con el cansancio y el apuro. ¿Eh? Y aquí también hay una relación con el horario. Eso por ahí también se da en las fábricas, eso no lo sé. Pero en el campo también se da que por ahí los accidentes se dan a última hora del día o inclusive fuera del horario establecido de trabajo. Porque el campo tiene esta particularidad, aquellos que conocen lo saben, pero la persona trabaja en el mismo lugar descansa en el mismo lugar donde trabaja. Entonces, los horarios son complejos porque si un camión tenía que llegar a entregar producto o entregar, no sé, o levantar hacienda o lo que fuera, a las 5 de la tarde se perdió, no se encontró, salió tarde, fue retenido en el puerto o lo que sea, muchas veces el trabajador ya dejó de trabajar a las 6 de la tarde y el camión llega a las 7 o 7 y media. Entonces se dan ese tipo de situaciones en las que, bueno, ¿qué hacemos? Dejamos la hacienda arriba del camión y, bueno, difícil, bueno, hay que descargarla. Entonces ya se da fuera de por ahí el horario habitual de laburo. Por ahí el trabajador utilizó los elementos de protección personal y la ropa durante su jornada habitual, pero ya estaba en su casa descansando, fue de urgencia, no se colocó los elementos adecuados o no lo hizo en las condiciones establecidas y ahí se generan accidentes. O bueno, si estamos hablando de ganadería, más todavía, ¿no? Un alambre eléctrico que se quedó sin corriente o un molino que se quedó trabado y no da agua. Bueno, a veces no es tan claro esa división entre horario de trabajo y no. Entonces, hay ahí, humildemente a nuestro entender, una de las explicaciones del por qué estamos en ese puesto. Además, cuando hablamos de coincidencia de trabajo y ocio, también hablamos de familia, ¿no? Entonces también hablamos de convivencia familiar, hablamos de visitas, hablamos los fines de semana, o sea, hay un montón de cosas a legislar
tranqueras adentro en estas cuestiones para evitar accidentes. Una segunda explicación genérica tiene que ver que ya esto sí puntualmente ya lo mencioné, me adelanté a la presentación, pero me permito subrayar alguna cuestión, que es la temprana edad de vinculación con la actividad. Hoy les decía, y yo pongo esta foto que no es mía, inclusive no sé si no es de una publicación, la verdad que ya ni me acuerdo, pero pongo esta foto simplemente a modo de referencia. Hoy les hablaba de un tío o un padre que hace montar a su hijo a una oveja, a un ternero para empezar a demostrar cierta vaquía o lo que fuera. Acá simplemente a modo de referencia les pongo este adulto responsable, que puede ser el hermano, el tío o el padre o quien fuera, llevando a un menor de edad en el guardabarro de un tractor, ¿no? Me parece que es muy concreta la figura para que se entienda la dificultad de aquellos que hacemos prevención o estamos vinculados a la prevención, para expresarme mejor, a la hora de poder trabajar con el trabajador, perdónenme la eventual redundancia, pero a la hora de trabajar con el trabajador en la identificación de los peligros, es decir, es muy complejo para un hombre de 18, 20, 25 años que identifique el tractor como un peligro si tiene una vinculación desde los 10 años en el guardabarro de ese vehículo. Entonces, si no logramos que identifique adecuadamente el peligro, se nos complica muchísimo después trabajar en la evaluación del riesgo. O sea, ¿qué probabilidad tengo yo de que ese tractor me agarre, me pise, me atropelle, se rompa el guardabarro, yo termine abajo de la rueda, digamos? Entonces, ahí también me parece que hay una dificultad para aquellos que quieran implementar programas de certificación, específicamente en el capítulo de seguridad e higiene, y aquellos de ustedes que hagan prevención, ese conocimiento de la cultura que rodea al agro, me parece que siempre debe tenerla en cuenta a la hora de hacer docencia y capacitación. La dificultad y las herramientas que tenemos que buscar para deshacer un conocimiento que la persona tiene a la hora de que identifique adecuadamente peligros en su actividad para que recién ahí pueda evaluar el riesgo, es decir, la probabilidad de que pase. Hay un trabajo previo muchas veces de deshacer culturalmente una situación, especialmente que hay una relación, y acá aprovecho que pierdo referencia que hay 300 personas del otro lado, y lo digo libremente, pero hay una cuestión de vaquía, ¿sí? De conocimiento, de hombría inclusive, no sé si es esa la palabra, yo diría de vaquía, ¿no? De qué tan vaquiano soy, cuanto menos me cuido, ¿no? Yo demuestro mi conocimiento en tanto menos me cuido. Cuidarse es para el citadino, ¿no? Para el urbano. Bueno, eso que puede parecer una brutalidad de mi parte es habitual, es genérico y es una de las cuestiones que hay que intentar primero romper para poder trabajar verdaderamente en prevención, por lo menos en el sector que yo conozco. Y por último, que tampoco es menor, es el multipropósito o la dificultad que pongo ahí de encontrar servicios especializados. Quizás cuando hablamos de, no sé, de una construcción, por eso intento no meterme en cosas que ustedes me pueden estar corrigiendo en sus cabezas, digamos, pero si hablamos de construcción en general, por lo menos lo poquito que conozco, suele ser muy gremial en ese sentido, ¿no? Suele estar el albañil con el conocimiento de sus actividades, después viene el herrero para hacer abertura, después viene el electricista para hacer la conexión eléctrica general, después no sé, vendrá el vidriero o vendrá el gasista, es decir, irán pasando los gremios de conocimiento en cada una de las etapas con su propio conocimiento de la actividad, sus propios elementos de protección personal, sus herramientas adecuadas para cada una de esas actividades. En el campo eso es muy complejo de lograr, básicamente por las distancias, por las condiciones de contratación. Por ahí un albañil o un grupo de albañiles que tienen que ir a construir algo no puede entrar y salir de los establecimientos todos los días, con lo cual debe quedarse en una casilla, por ejemplo, por ahí, no sé, 10 días. Entonces, todo eso empieza a complicar muchas veces, o llueve y se queda encerrado. Entonces, eso muchas veces complica la contratación de servicios especializados, y cuando digo servicios especializados, digo técnicos o profesionales que conozcan adecuadamente los riesgos de su actividad. Entonces, nos encontramos este tipo de situaciones que yo muestro acá en la foto, que son personas o operarios de maquinaria o tractoristas que hacen las veces de mecánico, hacen las veces de electricista,
hacen las veces de gasista, hacen las veces de molinero o de plomero, entonces sin conocer adecuadamente ni los peligros de cada una de esas actividades, mucho menos tener capacidad de evaluar los riesgos de esas actividades y muchas veces sin las herramientas y los elementos de protección personal adecuados. Entonces también me parece que ahí puede haber otra, humildemente, digamos, qué sé yo, puede haber más seguramente, pero otra de las explicaciones del por qué el campo se presenta en esa segunda posición en cuanto al índice de ocurrencia de accidentes. Eh, Inclusive la superposición de actividades. Es muy común en el campo o en la actividad agropecuaria general un trabajador de a caballo, lo que se denomina un trabajador de ganadería, que brinde actividades, por ejemplo, después no sé, de entrega de ración en un tractor o actividades de parquero, supongamos. Entonces, por ahí conoces muy claramente la actividad ganadera, pero no necesariamente ni el uso ni el adecuado manejo, por ejemplo, de un tractor. ¿Sí? O al revés, un trabajador agrícola o de maquinaria o parquero o lo que fuera la actividad que tenga, que en épocas de mucha actividad ganadera o de manga o de lo que fuera, de vacunación o, o tacto o lo que sea, termina dando una mano. Entonces por ahí conoce mucho de maquinaria o de mantenimiento de equipos, pero desconoce la etología del animal bovino, desconoce cómo se mueve ese animal y las herramientas como para un adecuado manejo. Creo que... tenía esta última, que me permite cerrar un poco la charla y quedar un poco abierto a consultas. Eh, Antes de meterme en estos desafíos, quiero hacer de alguna manera como una especie de cierre o de resumen genérico. Establecimos en la primera parte de la charla los principios genéricos de cualquier programa de certificación de buenas prácticas agropecuarias. Dimos el marco general en el que, desde el punto de vista agronómico, ambiental y ocupacional, buscan este tipo de programas y obviamente el cumplimiento de la matriz legal. Y en la segunda parte intenté, pero haberlo logrado, identificar cuáles son, más allá del cumplimiento legal, que es evidente, del decreto 617 y compañía, pero cuáles son los puntos donde estos programas de certificación ponen más que nada el acento o subrayan aspectos de seguridad e higiene, y pretendí terminar a partir de la información que nos da el índice de siniestralidad del agro o del sector de agricultura o agro, eh, intentar identificar al menos 3 de las razones que nosotros encontramos o que explican esta posición. Por último, y para de nuevo quedar abierto a preguntas o a lo que fuera, el mayor desafío en la implementación de programas de certificación, creo que la gran mayoría son extrapolables a los desafíos que tiene trabajar en prevención, en seguridad e higiene, pero bueno, en este caso estamos enmarcados en programas de certificación. Creo que los mayores desafíos tienen que ver con el cambio cultural interno, interno y externo, diría yo también. Hay mucho para romper también tranqueras afuera. Por eso, cuando uno certifica programas de buenas prácticas, también es una manera de abrirse a la comunidad. Obviamente que el sector externo al campo puede ser la comunidad. Muchas veces tiene información acertada, pero a veces también tiene información errada de aquello que se hace dentro del campo, cómo se gestionan ciertos procesos. Entonces, aquellos productores, sea de la producción que sea, que hacen las cosas bien, está bueno que busquen cuál es el programa de certificación que tengan a mano y que mejor les sirva, justamente para poder abrir la tranquera y mostrar a la comunidad cómo se trabaja. Básicamente para aquel que hace las cosas bien se pueda diferenciar de aquel que no las hace tan bien, ¿no? Me parece que ese también es una herramienta de este programa de certificación. Pongo mis canales de quejas o mis canales de comentarios abiertos a la comunidad, tengo mis procedimientos de producción documentados y certificados para que cualquiera que los quiera ver o los quiera mirar, los pueda ver. Me parece que eso es interesante. Y el cambio cultural interno, obviamente, creo que ya lo hemos ido desgranando a lo largo de la charla, pero es esto, ¿no? De la temprana edad de la vinculación, de la coincidencia del trabajo y el ocio y del multipropósito. Hay un cambio cultural a generar, no es de un día para otro, y de hecho los programas de certificación habitualmente, al menos los que son más holísticos, son más genéricos, establecen ese periodo de 5 años de certificado y establecen esos 3 años que les mostré al principio de la charla, justamente entendiendo eso, que hay un cambio cultural necesario para realizar en ese tiempo.
El segundo desafío lo hablamos justo, al inicio de esta segunda etapa, que es el conocimiento y cumplimiento de la legislación aplicable. Bueno, está clarísimo. La matriz legal es complejísima, quizás no tanto la nacional, pero sí muy complejas las provinciales y muy complejas las municipales, es decir, el cruzamiento que puede haber entre ellas. Entonces, una buena matriz legal y un buen análisis de la legislación es lo que nos permite muchas veces estar a derecho y cumplir con un programa de certificación y a veces lo que nos deja fuera, ¿no? Diría que es un desafío complejo. Interesante, complejo, cumplible, pero complejo al fin. La adaptación de instalaciones y equipos, cuando la situación inicial es precaria. De nuevo, algo que no planteé, que calculo que también se da de manera federal, pongo yo, pero que es muy habitual, por lo menos en lo que es producción agrícola y ganadera también, no solamente en la Pampa Húmeda, también lo es en Formosa, en Chaco, en Salta, en Santiago, donde hay mucho arrendamiento. Entonces ahí también hay una figura no, perdón, hay una situación que a veces complejiza la adaptación de instalaciones y equipos. Porque si una cosa es tener un campo, estar trabajando en la implementación de programas de buenas prácticas o de seguridad e higiene en un campo propio, en el que cada mejora de instalación es una inversión, y es algo que queda para los próximos 15, 20 o 30 años, según de que estemos hablando, y otra cosa es intentar cumplimentar esas cuestiones en campos arrendados, donde por ahí son arrendamientos a 5 años o a 3 años, o a veces a 1. Entonces la inversión en mejoras de instalaciones y de equipos muchas veces es compleja. Y esa no inversión en equipos o en infraestructura cae directamente en la probabilidad de un accidente, quiero decir, ¿no? Entonces, si yo debería modificar mi tinglado o mi galpón, donde yo guardo los productos fitosanitarios o donde guardo la maquinaria, o modificar y cambiar los corrales o mangas donde trabajo con mi hacienda en mi campo propio, bueno, no es mi caso, pero en un campo de propiedad de la persona, bueno, es más fácil porque de última es una inversión. Ahora, en un campo que yo tomo hoy y dejo en 5 años o en 3, y es difícil. Entonces, si no estoy de acuerdo con el dueño del campo, que esa mejora queda y se descuenta el arrendamiento, va a ser difícil que se invierta. Y eso va directamente relacionado a la probabilidad de accidentes, ¿sí? Y al buen trabajo que los operarios puedan hacer ahí adentro. La evaluación y el control de contratistas, creo que también lo hablamos durante la charla, pero lo subrayo acá como el principal desafío, porque de nuevo estamos hablando de agricultura, ganadería o de producciones intensivas, más locales o más regionales. Estamos hablando de empresas que son ajenas a la propia, a la que está certificando en este caso. Eh, y el desafío principal es entenderlos como socios, no como proveedores de un servicio, sino como socios. Y lo mismo que la empresa contratista entienda al productor o a la empresa dueña del campo, no como un cliente, sino como un socio también. Entonces, ¿de qué manera ambos se retroalimentan en cuestiones de medio ambiente, en cuestiones de buenas prácticas agrícolas y en cuestiones de seguridad ocupacional? De nada, no sé si de nada no es la palabra, pero eh, estos programas de certificación lo que buscan es que el campo que está certificado, y para meterme en el tema de seguridad y higiene, cuyos trabajadores reciben ropa de trabajo, reciben elementos de protección personal, tienen una vivienda razonable y adecuada y digna, tienen, no sé, la ropa y los elementos de protección adecuados, bueno, no se contradiga con el contratista que ingresa durante un mes al campo a hacer actividades con, nada, gente en pantalón corto, ojotas, o en negro, o en blanco, o lo que fuera, pero que sin ningún tipo, o con tractores sin protección de cardánico, no sé, que tienen que ir evidentemente de la mano, son socios. Creo que es lograble, pero es un desafío, por eso lo pongo como un principal desafío en la implementación de estos programas. Ojalá que estén interesados, digamos, me cuesta mucho ver hasta dónde profundizo sin mirarles las caras, pero porque una cosa es la capacidad, porque quiero profundizar en esto, una cosa es la capacidad de negociación que tiene un productor grande, por ejemplo, que tiene un servicio contratado para siembra, cosecha, poda o no sé, o lo que fuera, que es grande. Entonces le puede brindar a ese servicio contratado cierta exclusividad. Entonces yo te digo, no sé, te doy toda la zafra de la fruta a una empresa particular que me va a traer los trabajadores. Bueno,
yo estoy en una posición de negociación. O en un campo agrícola yo te voy a dar, no sé, 600 hectáreas de siembra, todas juntas. Bueno, tengo una capacidad de negociación con mi contratista respecto del cumplimiento de esta cuestión de seguridad e higiene, medio ambiente y compañía. Ahora, si yo no tengo esa capacidad, y por ahí soy una empresa hortícola chiquita o un productor más chico, que necesito de un contratista, pero no tengo, le voy a dar 50 hectáreas o 20 hectáreas o 100 hectáreas, bueno, mi capacidad de negociación es menor en la exigencia de estas cuestiones. Entonces, ahí es donde está el mayor desafío. Quería aclararlo para que quede más claro, valga la redundancia. Bueno, y esto quizás la elegí para terminar justamente porque, que la leo para que quede clara, mayor formalización, necesidad de información, registros, procedimientos, en definitiva, hacer bien las cosas y poder demostrar que se las hace bien con evidencia objetiva. Eh, Esto es lo que le decía creo que hace 5 minutos. Si un beneficio tiene la certificación de buenas prácticas agrícolas, además de un eventual sobreprecio de mi producción o el ingreso a un determinado mercado, eso generalmente es una de las patas por la que un productor o una empresa puede certificar. La segunda, para mí, tiene que ver con esto. No estoy hablando de orden, de importancia, ¿no? Estoy simplemente enumerando, ¿no? Hay una que tiene que ver con los mercados o con un sobreprecio. La segunda con esto, de decir, hago bien las cosas, lo demuestro y me diferencio. Para la sociedad en general, que puede tener ciertos pruritos respecto de mi actividad, y del impacto que esa actividad tiene sobre el ambiente o lo que fuera. Bueno, tengo una manera de hacer las cosas bien, pero también poderlo demostrar. Entonces, para eso certifico. Demuestro a quien quiera saber o quien quiera conocer cómo hago las cosas y que las hago bien. Y lo tercero, pero de nuevo, no por importancia, sino simplemente por una enumeración arbitraria, es la interna. En una empresa donde tengo procedimientos de trabajo seguro, donde tengo procedimientos de actuación frente a emergencias, en una empresa donde tengo viviendas dignas, en una empresa donde entrego ropa y elementos de protección personal, en una empresa donde capacito a mi personal, y se me deben estar olvidando algunas, pero en una empresa donde laburo de esa manera, bueno, evidentemente la convivencia y el compromiso por parte del personal siempre será mayor. Por supuesto puede haber uno menos alfa que se nos escape, pero en la normal, generalmente, y esto también, de alguna manera, por alguna experiencia de algunos años, puedo decir que se ve y que se comprueba, ¿sí? Así que bueno, hasta acá mi presentación, o por lo menos la idea que tenía para compartir con ustedes. Espero, ahora le doy espacio a él y simplemente ahí están, bueno, mis datos y en todo caso mi mail, si no pudiéramos, porque por lo que estoy mirando hay muchas preguntas, si no pudiéramos abarcar todas las preguntas, yo no, quedo a absoluta disposición con la paciencia del caso, de parte de aquellos que quieren hacer alguna consulta complementaria que hoy no podamos evacuar. Bueno, con la paciencia del caso quedo a las órdenes como para poder intentar responderles. Perfecto, Pablo, gracias. Sí, vamos a tener que tratar de ser lo más breves posibles antes de que se termine la transmisión, pero te transmito algunas preguntas. Una de ellas tiene que ver con algo que estabas hablando hace un momento, y es cómo se hace para llegar a los contratistas de una manera más eficiente. Bueno, ese es alguien que sabe que sabe de campo y que conoce a esa persona que pregunta y conoce bien los desafíos de los que estamos hablando. Sin pretender tener una respuesta satisfactoria en el 100%, comparto cuáles son nuestras herramientas. No significa que sean, de nuevo, la única respuesta. Nosotros hacemos dos actividades con los contratistas. De hecho, ayer estuve haciendo una de ellas en la zona de Carlos Tejedor, ahí en el medio de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en general hacemos dos cuestiones. La primera es auditorías o visitas de diagnóstico a los contratistas en el campo. Es decir, vamos en época de zafra, en época de cosecha, de siembra, de aplicación de lo que fuera, y visitamos la actividad en el momento que se está realizando para poder analizar y de última hacerles un diagnóstico, un informe a ese contratista, que por supuesto paga la empresa, quiero decir, no el contratista, sino la empresa contratante. Hacemos un informe de diagnóstico de los aspectos positivos, pero también de los desvíos o incumplimientos.
Bueno, mira, te encontré que no tenías extintores en en el tractor o en la cosechadora, que no sé, los empleados andaban sin su calzado de seguridad o andaban sin ropa o sopleteaban sin protección ocular o que, no sé, la barra de toma de fuerza no tenía su protección, a veces la tiene, a veces no, quiero decir, ¿no? O en la casilla, que es donde ponemos mucho énfasis, no sé, la heladera es a gas y no tiene, por ejemplo, la salida al exterior. Hay mucho también de estructura, ¿no? Hay muchas casillas rurales que por ahí tienen el termotanque dentro de la habitación, del sector habitación dentro de la casilla. Entonces, bueno, no deja de ser un riesgo, entonces ahí hay que asegurar ventilación constante, hay que asegurar el apagado de esos equipos. Bueno, hacemos no quiero ser muy largo, pero respondiendo a tu pregunta, un trabajo in situ para que el contratista reciba un informe objetivo de sus condiciones de cumplimiento respecto a la normativa legal vigente y después establecemos junto con la empresa en las capacitaciones que brindamos puertas adentro, las hacemos abiertas a las empresas contratistas. Es decir, un campo que tiene 10 empleados y vamos a hablar de seguridad maquinaria agrícola, bueno, se la hace en una fecha donde los contratistas o servicios contratados puedan venir. Si las haces en marzo, no viene, por lo menos en Pampa Húmeda, en marzo, hasta mayo no viene nadie, si las haces en diciembre, plena cosecha de trigo tampoco, bueno, se intenta hacer en fechas donde, además de capacitar a los internos, sumar de manera gratuita para el contratista a sus empleados a la capacitación, que tengan su acta de capacitación frente a cualquier. Así que esas son, sin querer ser exhaustivo ni perfecto, digamos, esas son básicamente dos actividades que hacemos. Después, por supuesto, depende del tamaño del productor o la capacidad de negociación, como les hablaba, muchas veces, si no hay una respuesta a los desvíos encontrados, empiezan sanciones administrativas. Entonces, aquel que no cumple, bueno, no se le hace adelanto, por ejemplo, de combustible, o se le retrasa la factura de fecha de pago 10 días o 15, o bueno, directamente, si esas acciones primarias no funcionan, bueno, directamente se lo desvincula. Pero bueno, intenté responderte lo más breve posible. Perfecto, Pablo. La verdad que más que claro y lamentablemente se va el tiempo, así es que vamos a compartir con vos el contenido del próximo seminario. De paso, invitamos a quienes están conectados a que se puedan inscribir para este próximo 29 de mayo. Bueno, no, lo que quería señalar era que el seminario va a ser sobre ganadería, cómo mejorar la seguridad y salud en el trabajo agrario. Va a estar a cargo del ingeniero Fernando Pérez Ezeiza. Ahí tienen el QR para poder inscribirse. Así es que bueno, atentos con eso. Vamos a igual a través de las redes a seguir comunicándolo. Quiero agradecerte, Pablo. La verdad que fue buenísimo poder haber estado compartiendo esta mañana con vos. Que hayas podido compartir, digamos, algo tan valioso, tan importante, porque evidentemente los comentarios fueron así, esa fue la devolución. Así es que muchísimas gracias, Pablo, y será hasta la próxima. Y gracias por haber sido parte de este programa Prevenir 2025 y ser el primero, que no es un detalle. Muchas Punta gracias, de Pablo. lanza, bueno, muchísimas gracias, bueno, Eli, Vani, Julián, bueno, todos los que me han permitido sumarme y participar de esta experiencia y obviamente muchas gracias a todos los que han estado del otro lado. Buenísimo. Bueno, gracias, Pablo. Estuvimos con Pablo Semberois. Él nos habló sobre certificaciones BPA, la higiene y seguridad como pilar fundamental. Ya en minutitos se va a cortar nuestra transmisión, pero yo antes de eso quiero señalar dos temas muy importantes. Por un lado, los certificados. Los certificados van a estar llegando de manera automática, se envían de manera automática de forma tal que revisen en sus casillas de spam. Van a estar llegando a sus casillas de mail, los certificados de asistencia a este seminario. Y por otro lado, apenas cortemos la transmisión, no se desconecten. ¿Por qué? Porque vamos a enviarles una pequeña encuesta. Son dos preguntas muy breves que sirven para siempre ir por más, para poder mejorar y hacer los ajustes necesarios para poder ofrecerles lo mejor. Esto recién comienza, recién estamos arrancando este programa Prevenir 2025, con lo cual es de sumo interés para nosotros
que ustedes, que como dije al principio son los verdaderos protagonistas de todo este ciclo, puedan hacernos un feedback, devolvernos una imagen, una impresión de cómo venimos planteando esta propuesta. Así es que lo vamos a agradecer mucho. Tal cual señalé, el próximo 29 de mayo es el próximo seminario de este programa Prevenir 2025. Yo pensaba, ¿no? Hay plenitud, entusiasmo, nuevos comienzos, desafíos. Eso es todo lo que se siente a los 15 años y esto es lo que ocurre también con la UART y este programa Prevenir 2025, que en estos 15 años se viene con todo, con temas sumamente interesantes. Los comprometemos a que se inscriban. Les agradecemos muchísimo por haber estado del otro lado. Y bueno, seguramente vamos a estar encontrándonos periódicamente a lo largo del año porque quedan 9 más por delante. Así que muchas gracias a todos. Gracias nuevamente, Pablo, a nuestro experto, y nos encontramos en el próximo encuentro de este programa Prevenir 2025 organizado por la UART. Chau, hasta la próxima.